de esta mañana. Las bendiciones de Dios el Hijo. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 1. Y vamos en esta mañana a observar dos bendiciones de Dios el Hijo que encontramos en el versículo 7, y es la redención y el perdón. Y en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de esto, que es la redención y el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Volvamos a leer desde el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En estos versículos hemos podido ver que en el versículo 3, Dios el Padre nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En el versículo 4, el Señor Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 vemos que Dios nos predestinó. Y también en el versículo 5 vemos que también nos adoptó para que fuésemos hijos suyos. Y en el versículo 6, Dios nos hizo aceptos en el amado. Esto quiere decir que Dios nos acepta, permite nuestra entrada ante su presencia a través de Cristo Jesús. Aquí se le dice el amado, el Hijo. Y el versículo 7 dice: ¿en quién tenemos? ¿Hablando de quién? Del amado, de Cristo. Y aquí entonces comienza a hablar de las bendiciones que nosotros tenemos a través de Dios el Hijo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. La primera bendición que el apóstol Pablo nombra que tenemos de parte de Dios el Hijo se llama la redención. Esta palabra, que la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento como también una base doctrinal de la salvación, es la redención. Esta palabra en el griego es la palabra apolutrosis, que se repite en casi todas las cartas del Nuevo Testamento, hablando de lo que es la redención de la iglesia a través de la sangre de Dios el Hijo. Y esta palabra apolutrosis significa librar, liberar. Se traduce como redención, en otras partes de la Biblia se traduce como remisión y tiene la idea de un rescate a través de un pago. Un rescate a través de un pago o de un precio. Lo que significa en el griego esta palabra apolutrosis, y que se traduce como la redención de nuestras almas que tenemos a través de Cristo Jesús. Bien, tenemos que comprender un poco
acerca del trasfondo histórico de Roma y la utilización de esta palabra apolutrosis. En el Imperio Romano habían miles de esclavos. Era muy común en la época de Jesús y antes de la época de Jesús también. Era muy común que las familias adineradas, las familias poderosas, tuviesen en sus casas siervos o esclavos. La mayoría de los patriarcas que nosotros vemos en la Biblia tenían en su posesión, además de caballos, además de camellos, además de ovejas y de chivos y de toda clase de animales y de posesiones, también tenían siervos o esclavos. Y en todo el Imperio Romano se seguía practicando la adquisición y la legalidad de lo que era tener en su casa un esclavo. Ahora, para que usted lo entienda, no es como nosotros hoy tenemos personas en nuestras casas que nos ayudan en los servicios de la casa para lavar la ropa, para limpiar los pisos, para atender a los niños, como hoy en día también las familias pueden tener a sus servicios personas que trabajan para ello. En esa época, un siervo o un esclavo era igual que una silla, era igual que una vaca, era igual que un becerro, era igual que cualquier animal que una persona podía tener. Y la persona que tenía al siervo o al esclavo era el dueño de la persona. Y por lo general en ese tiempo existían lugares o sitios donde se comercializaba a los esclavos o a las personas. Recordamos cuando José fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas y ella la llevó hasta Egipto y allí llegó hasta un lugar donde fue vendido a Potifar como esclavo. En esa época y en la época del primer siglo de la iglesia existía todavía esta práctica de esclavos. Y era muy común que en las iglesias a las que Pablo les escribe existiesen muchos esclavos. De hecho, tenemos varias cartas donde el apóstol Pablo exhorta a los siervos y así se les llama. Vosotros, siervos, obedeced ¿a quiénes? ¿Cómo los llama allí Pablo? Amos. A vuestros amos, porque ellos tenían el control absoluto de la vida de ese esclavo. Si ese esclavo se casaba, la esposa de ese esclavo también era del dueño, del amo. Tenía todo el derecho sobre la esposa y también tenía todo el derecho sobre sus hijos, que también se convertían en parte del patrimonio de esa persona. Y era también muy común el uso de que una persona que tuviese esclavos tenía la potestad de liberar a los esclavos o siervos. Y de esa manera se les marcaba en la oreja, se le hacía un hueco para poder identificar que ese esclavo había sido liberado por su amo. Y él tenía dos opciones, ese esclavo tenía dos opciones. Se iba de esa familia, hacía sus propios negocios, tenía toda la libertad de ir a cualquier parte del Imperio Romano con libertad y tenía un documento que le decía que él había sido liberado. O muchos esclavos o siervos, después de haber sido liberados por sus amos, se quedaban
con sus amos, porque les iba muy bien allí con sus amos. Tenían su comida, tenían todo su cuidado, techo, vestido, y por amor a su siervo, a su dueño, perdón, se quedaban con ellos para siempre. Bien, la idea del apóstol Pablo al utilizar esta palabra es la idea de un esclavo. Un esclavo que está a la venta y que alguien llega y paga el precio que vale. Paga el precio que vale el esclavo y ahora se hace acreedor de ese esclavo o de ese siervo. Y es la palabra que el apóstol Pablo acá utiliza como apolutrosis, pagar el precio. La Biblia nos dice que nosotros, cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, se nos ha hecho una redención. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros formábamos parte de una venta de esclavos y que teníamos un dueño. Antes de que Dios nos adquiriera, teníamos otro dueño, como lo hemos hablado también, ¿verdad? Teníamos otro dueño. ¿Quién era ese dueño anterior que nosotros teníamos? Era Satanás, el diablo. El diablo era nuestro dueño y hacíamos lo que él quería estando en el mundo. Y éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Él tenía la carta de dominio de nuestras vidas. Él era nuestro dueño. Y el Señor Jesucristo siempre lo decía pues a los fariseos, por ejemplo, recuerdan que les decía, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y cada uno de nosotros éramos parte de esa venta donde nuestro dueño era Satanás. La Biblia nos dice, quiero que busquemos en Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer desde el 19. O desde el 18, mejor. El versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué significa esto? Como si yo dijera, bueno, yo soy mío. Yo hago lo que yo quiera porque yo me mando. Yo soy mío. Yo soy mío. O alguno dice, bueno, mis hijos son míos, o mi esposa es mía, o mi esposo es mío. Yo soy el que mando. Bueno, la Biblia nos dice que ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. Ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. Y que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. ¿Por qué estás tan gordo? Bueno, porque me da la gana de ser gordo. Este cuerpo es mío. Y yo como lo que quiera. Y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, la Biblia nos dice, Pablo nos dice, ustedes no saben que ustedes no son vuestros. Ustedes no se pertenecen. Ustedes no tienen potestad sobre ustedes mismos. ¿Por qué? ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que no sois vuestros? Versículo 20. ¿Por qué? Ahora nos da el por qué. Porque habéis sido comprados. Y la palabra también es una de las palabras para referirse a la compra que se da de un esclavo, pagando el precio.
y que Dios pagó el precio por nuestras almas, por nuestras vidas y por nuestro cuerpo, porque hemos sido comprados. ¿Por qué? Por precio. Hemos sido comprados por precio. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los dos, el cuerpo y el espíritu. Usted dirá, bueno, Dios salvó mi alma. ¿Dios qué va a hacer con este cuerpo tan feo? Dirá alguno, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios con este cuerpo? Este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pero la Biblia dice que tanto el espíritu como el cuerpo son de Dios. Son de Dios, le pertenecen a Dios. Y que este cuerpo es el templo donde Dios habita. Nosotros nos preocupamos mucho por este local, ¿verdad? Porque muchos todavía tenemos la idea católica, ¿verdad? O pagana, de que, bueno, en este local es que Dios habita. Y todavía muchos tenemos esa idea, de que aquí es donde Dios habita, en el templo. Cuando la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Pero bueno, este templo lo cuidamos, lo pintamos y tratamos de tenerlo bien bonito, que no es malo, ¿verdad? Pero muchas veces somos celosos de este templo y cuidamos, ay, que no se vaya, que no corran aquí porque estamos en el templo. Que no hagan esto porque estamos en el templo. Pero ¿cómo somos con el verdadero templo donde Dios habita? El cuerpo. Y muchas veces presentamos nuestro cuerpo para el pecado. Para el pecado. Sabiendo que el cuerpo le pertenece a Dios. No somos nuestros. Así que sáquese de la cabeza, yo hago con mi vida lo que me venga en gana. O yo hago con mi cuerpo lo que me venga en gana. Ese cuerpo no es suyo. Ese cuerpo fue pagado, fue comprado. Su cuerpo y su espíritu también. La parte espiritual y la parte física, dice acá que le pertenecen a Dios. Y la exhortación que Pablo nos hace es, ya que no son vuestros y habéis sido comprados a precio, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Y que nuestros cuerpos sean presentados a Dios para gloria de su nombre y no para el pecado. Y tal vez usted diga, bueno, yo no soy fornicario, como dice allí. No eres fornicario, pero ¿qué tal la lengua? ¿O no es parte de tu cuerpo la lengua? ¿Y cuánto le damos a la lengua, Dios mío? Dice Santiago que es tan peligrosa la lengua que es como una chispa que lo enciende el mismo infierno, la lengua. Pero no, como es la lengua y nadie la ve, está ahí cerradito, ¿verdad? Le damos poca importancia a lo que podemos hacer con la lengua. Pero ¿qué tanto daño podemos hacer nosotros con la lengua? Al hablar, al murmurar. Así que, mis hermanos, una de las bendiciones que nosotros tenemos en Dios el Hijo es que Él nos compró. ¿Saben por qué? Porque antes el dueño de la lengua de usted era el diablo. Y el diablo hacía con su lengua lo que le venía en gana, así podemos decir. Y era lengua sucia. Y con todo su cuerpo, el diablo hacía lo que venía en gana. Pero ahora le pertenecemos a Cristo. Él pagó el precio por nuestras vidas y ahora tenemos otro dueño. Y eso en la Biblia se llama redención. Y esto quiere decir también que ahora Satanás no tiene potestad sobre nuestra vida. Y estamos al cuidado y a la protección porque le pertenecemos ahora a Dios. Y eso, si a usted no le alegra, a mí me alegra. Que el que me cuida a mí, el dueño de mi vida, el que tiene la posesión legal de mi vida, es Dios. Es Dios. Y ya no es Satanás. Porque hemos sido comprados.
a precio. Allí mismo en 1 Corintios, vamos ahora al capítulo 7, versículo 23. 7:23. Dice, por precio fuisteis comprados. Hubo un precio que pagar por nuestras vidas. Y ahora yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale su vida? Porque muchas veces llegan momentos a nuestra vida donde decimos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué valgo yo? Yo no soy nadie, yo soy un ratoncito y una cucarachita, una hormiguita, que yo no valgo nada. ¿Qué soy yo? Pues? Gusano, decía Job. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto valió tu cuerpo? ¿Cuánto valió tu alma, tu espíritu? Porque la Biblia nos dice que hubo un precio que se pagó por ti. Si yo les entrego a ustedes algún objeto, algo, y yo les digo, miren, esto me costó un ojo de la cara, como decimos. Esto costó tantos millones de dólares. Y aquí está. Usted lo agarra con todo el cuidado del mundo. Yo le digo, bueno, aquí está este celular. Este celular es el último que salió. Vale 500 millones de dólares. Te lo voy a tener ahí para que me lo cuides. Usted, al saber cuánto vale el celular, ¿usted lo va a cuidar o no? Lo cuida, ¿verdad? Porque usted sabe cuánto vale ese celular. Ahora, ¿usted sabe cuánto vale usted? ¿Cuál fue el precio que se pagó por su vida? ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto valemos para Dios? Aquí Pablo, versículo 23, 7:23, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y ahí tiene la misma idea de lo que venimos hablando. De un esclavo que ha sido comprado y se le ha pagado el precio de su venta. Muchas veces nosotros nos convertimos en esclavos de los hombres. Y especialmente de los hombres que le pertenecen al diablo, a Satanás. Y nos hacemos esclavos de ellos. Haciéndole caso a lo que dicen, haciéndole caso a sus consejos, haciéndole caso o haciendo las cosas que ellos hacen, que practican. Cuando tenemos amistades que no son cristianas, tenemos que tener mucho cuidado. No es que no podemos tener amistades no cristianas, sí las debemos tener. Porque ¿cómo lo vamos a ganar también? Pero mucho cuidado con muchas veces convertirnos en esclavos de los hombres. Porque fuimos comprados a precio. Le pertenecemos a Dios. Pablo dice, no se conviertan ustedes en esclavos de los hombres. Ya ustedes han sido liberados del pecado, de Satanás, y ahora le pertenecemos a Dios. ¿Cuánto valemos entonces? La pregunta que debemos hacernos en esta mañana, ¿cuánto vale mi vida? ¿Cuánto le costó a Dios mi vida? ¿Cuánto estuvo Dios dispuesto a dar por mí, para que sepas cuánto vales para Dios? Bueno, quiero que busquemos en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados. Allí tenemos nuevamente la palabra polutrosis. Fuimos comprados, nos rescataron, se pagó el precio. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vida del mundo, la vida que teníamos en el mundo, aquí
el Espíritu de Dios la compara y dice una vida vana. La palabra vana significa hueco, vacío, sin sentido. Una vida vana. Dice que fuimos rescatados de una vida sin sentido. Una vida vana, vacía. De vuestra vana manera de vivir. Y dice que esta vida vana nosotros la heredamos. Fue transmitida como una herencia. Dice, la cual recibisteis, ¿de quiénes? De vuestros padres. La cual recibiste de vuestros padres. Y la mayoría de los que estamos acá hemos recibido una herencia de nuestros padres. Por ejemplo, los que eran católicos, que sus padres eran católicos, se les enseñó desde pequeño el catolicismo y adorar imágenes y aquí para allá. Y desde pequeño el padre o la madre le fue instruyendo eso al niño, de tal manera que cuando creció, sus valores fueron formados en esa enseñanza que se les dio y que la Biblia llama vano o vacío. O algunos fueron formados para hacer dinero. Aquí lo único que importa es hacer dinero, no importa a quién te lleves por delante, lo importante es que tengas dinero. Te tienes que casar con una persona que tenga dinero, no importa que no la ames, que no la quieras, aquí lo importante es que tenga dinero. Y muchos hemos sido enseñados, heredamos de nuestros padres esa enseñanza. Y dice acá que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados y la heredamos de nuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles. Y aquí nos está hablando de cómo o con qué fuimos rescatados. ¿Qué se pagó por el rescate de nuestras vidas? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuánto oro valemos? ¿Cuánto oro valemos? ¿Cuánta plata valemos para Dios? Dice allí que no fuimos comprados o rescatados ni con oro ni con plata. Éramos caros, ¿no? Éramos caros. ¿Por qué éramos tan caros? ¿Qué valor tan grande tiene nuestra vida? Que muchos hombres se matan la vida tratando de amontonar riquezas y a la final nuestra vida vale más que todas las riquezas de este mundo, que todo el oro de este mundo y que toda la plata de este mundo. Nosotros valemos más que eso. Nuestra vida va mucho más allá de lo que podamos tener en este mundo. Por la sangre preciosa de Cristo. Para Dios valemos cada uno de nosotros. Tú vales para Dios lo que vale su Hijo Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El apóstol Juan en sus cartas nos habla acerca del amor de Dios y dice que Él nos ha amado como amó a su Hijo. ¿Quieres saber cómo te ama Dios? Igual que ama a Cristo, te ama Dios a ti. Y aquí la Biblia nos enseña que nosotros valemos lo que para Dios vale su Hijo Jesús. Es el valor que tiene tu vida para Dios. Pero muchas veces nosotros por no saber cuánto vale algo, lo tratamos mal. Si yo le digo, bueno, aquí está el celular, me costó $1. $1 me costó. Ahí lo tenés. $1. No importa. Se cayó. No importa. Con $1 lo vuelvo a comprar.
Con $1 lo resuelvo. Y muchas veces tratamos las cosas por lo que vale. ¿Verdad que sí? O por lo que creemos que vale. Pero si yo les digo, no, me equivoqué, ese no es el del dólar. El que yo te di es el que vale $500 millones. Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pero ¿sabes tú que tu vida costó la vida del Hijo de Dios? Y que ese es el valor que Dios le da a tu vida. Lo que vale el Hijo de Dios es lo que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti en esa venta de esclavos. Y eso es lo que valemos para Dios. Miren, no hay nada en la creación, en el universo, que se pueda comparar a lo que Cristo vale. No hay nada en la creación que se pueda comparar al valor del Hijo de Dios. Miren, la Tierra, según los estudiosos científicos, la Tierra es un punto tan, pero tan pequeñito en nuestra galaxia, tan insignificante, que la gente dice, pero bueno, ese puntico tan insignificante y que nosotros seamos el centro del universo, pues a los científicos no les cae en la cabeza. Ahora, en todo el universo, en toda la creación, no hay nada que se le pueda igualar al valor que tiene Cristo. Y el Señor dice en Juan 3:16, Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Marte, que dio a Júpiter, que dio a Plutón, que dio a esta galaxia. ¿Qué podía dar Dios para rescatar nuestra vida? ¿Qué cosa en el universo tenía el valor que nosotros teníamos para que Él lo diera? No dio oro, no dio plata, no dio nada del universo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo. Ese es el amor y esa es la importancia y ese es el valor que nosotros tenemos para Dios. Dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para rescatar. ¿Y saben por qué tenemos ese valor? Dice el libro del Génesis que el hombre fue creado con la imagen ¿de quién? De Dios. El hombre traía la imagen de Dios. La impresión, el imprimato de Dios. Y fue esa imagen la que se perdió. Por lo tanto, para poder recuperar esa imagen, no hay nada en el universo que pueda volver a dar al hombre la imagen de Dios, más que Dios mismo. Y por eso nosotros valemos el Hijo de Dios, para rescatar nuevamente la imagen que teníamos en el huerto del Edén, la imagen de Dios. Eso es lo que valemos para Dios. Así que si tú en esta mañana te paraste diciendo, es que estoy deprimido, que yo no soy nadie, que yo no valgo nada, ¿quién soy yo? Pues déjame decirte que tú para Dios vales el Hijo de Dios. La sangre preciosa de Jesús. Fue el precio que se pagó para nuestra redención. Y ahora, le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño. Y somos esclavos por amor. Esclavos por amor, porque no fuimos obligados. No fuimos obligados. Dios nos compra, Él dio el pago, pero Él da la libertad de aceptarlo o de no aceptarlo. Y por amor, nosotros nos convertimos en esclavos y siervos del Señor. ¿Y saben qué? Dios cuida muy bien a sus siervos.
les va bien a los siervos del Señor. Y nosotros somos sus siervos. Y lo segundo, volvemos a Efesios, capítulo 1, versículo 7. En el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Junto con la redención, obtenemos en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es el perdón en la Biblia? ¿Qué es el perdón en la Biblia y en el Nuevo Pacto? La palabra es la palabra apesis o afesis en el griego. Y esta palabra pues se traduce como perdón, también como remisión, que es igual a la palabra polutrosis, dando la remisión, pero también tiene la idea de libertad o de enviar lejos. Enviar lejos. La palabra perdón también tiene el sentido en el griego de enviar lejos. ¿Ok? Para que podamos entender el perdón que nosotros hemos obtenido a través de Cristo. A través de Cristo. Recuerden, todo esto son bendiciones que hemos obtenido a través de Cristo. Perdón entonces significa también en la Biblia borrar un expediente. Borrar un expediente, echarlo lejos o llevarlo bien lejos. Y para esto quiero ilustrarlo con una de las 7 fiestas que Dios instituyó con su pueblo, las fiestas de Jehová. La fiesta del Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur se celebraba en el mes 7º del calendario judío. Era la fiesta anual del perdón de los pecados. Era esa famosa fiesta donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer expiación o perdón de los pecados pasados del año anterior que estaba culminando. Y se perdonaban los pecados. Bien, en esta fiesta de la expiación, el sumo sacerdote tenía que traer 2 machos cabríos. 2 cabras machos, vamos a decirlo así. Nosotros decimos una cabra es la hembra, ¿no? Nosotros decimos el chivo. El chivo es el macho. Bueno, 2 machos cabríos se presentaban en esta fiesta del Yom Kippur. Se traían los 2 machos cabríos y el sumo sacerdote tenía que colocar la mano sobre la cabeza de uno de los machos cabríos. Y en ese momento empezar a confesar todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido. Y comenzaba a decirle esto y aquello y nombraba todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido mientras colocaba la mano sobre la cabeza de el chivo, vamos a decirlo así, el chivo o el macho cabrío. Después que terminaba de declarar todos los pecados, ese macho cabrío se soltaba. Una persona lo llevaba hasta el desierto y en el desierto donde no había nada, en tierra de nadie, allí bien lejos se soltaba el chivo. Se llama Azazel. Azazel, así se llama, que en el idioma significa soltar el chivo. Soltar el chivo. Y era uno para Azazel, un chivo, y el otro chivo era el que se iba a sacrificar. El que se iba a sacrificar. ¿Qué simbolismo tenía estos 2 chivos de la fiesta del Yom Kippur? Bueno, recordemos que todos estos elementos eran sombra y tipos de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y estos 2 chivitos son una tipología de Cristo tomando nuestro lugar.
el lugar del hombre. Uno de los chivos tenía que morir. Era el chivo expiatorio, de ahí viene la palabra chivo expiatorio. El que tenía que correr con los gastos, el que tenía que pagar la cuenta. El otro era libre, se soltaba y era libre. Y esto representa lo que Cristo hizo por nosotros. En primer lugar, Cristo tomó el lugar nuestro. Nosotros éramos los que teníamos que morir, ¿verdad? Los pecados eran nuestros. Los pecados que Cristo llevó en la cruz, ninguno los cometió Él. Ninguno los cometió Él. Fueron nuestros pecados. Y Él los llevó por nosotros. Y el otro chivo simboliza nuestra vida también. ¿Por qué? Cristo fue el que murió en nuestro lugar. Y el otro, el que llevaba los pecados en sí, se nos dejó libre. Que viva. Lejos. Pero también simboliza que nuestros pecados colocados en la cabeza de ese chivo, el Señor dijo, bueno, llévenselo bien lejos, yo no quiero saber nada de esos pecados, yo me quedo con este, que es el que va a pagar los pecados, con este chivo. Este es el que va a pagar. Del otro, olvídense de él. Olvídense de él. Y era la idea del chivo de Azazel. Llevarlos lejos. Bueno, esta es la idea en la Biblia del perdón. Es la idea del perdón, no el perdón nuestro. El perdón que nosotros hacemos por lo general no es así. Pero para Dios el perdón es de esta manera. Y quiero darles otra ilustración. La crucifixión. La crucifixión es uno de los métodos que el Imperio Romano creó para martirizar a las personas a través de una muerte larga, dolorosa y agonizante. Y por lo general, a las personas que eran crucificadas, se les colocaba encima de la cabeza un cartelito. Y en ese cartelito, allí se escribían los pecados que esa persona o las faltas que esa persona había cometido y por las cuales se le estaba crucificando. Por ejemplo, podían colocar ahí sedición, sublevación a la autoridad, robo, cualquier pecado o delito se le colocaba encima de la cruz, de tal manera que cuando la gente iba pasando y decían, miren, un crucificado, porque era una de las maneras de crear miedo, temor a la autoridad, iban pasando y decían, ¿por qué lo crucificaron? No, porque habló mal del César. Ay, Dios mío. Las personas decían, Dios me libre de hablar mal del César, porque me puede pasar esto. Y allí se colocaban los pecados. A Cristo, cuando lo crucifican, ¿qué le colocan arriba? En el cartel, Pilato, todas las autoridades decían, bueno, pero, ¿y por qué se le está acusando? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se le acusa? Y ninguno encontró causa probable para poderlo crucificar. Entonces se le escribe arriba, el rey de los judíos. Lo vamos a crucificar porque él se hizo pasar por el rey de los judíos, ¿verdad? Pero se le escribió rey de los judíos. Pero ¿saben qué? Había otro cartel allí colocado que no era visible. No era visible. De encima de la cruz de Cristo había otro cartel colocado allí. Y en ese cartel estaban colocados cada uno de los pecados que usted y yo hemos cometido. Estaban allí. La gente no lo vio, pero espiritualmente Dios sí vio todos esos carteles. Y esto lo podemos explicar en el libro de Colosenses, capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y dice allí, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados, perdonando todos los pecados. Y ahora escuche esto, anulando el acta de los decretos. Había un acta de decretos y esa acta de decretos es lo que nos castigaba a nosotros. Había un acta que nos era contraria, dice allí, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Era contra nosotros. Esa acta nos era contraria. Dice, quitándola de en medio, escuche bien, quitándola de en medio, ¿y a dónde la clavaron? Clavándola en la cruz. Además del Rey de los judíos, en la cruz de Cristo estaban clavados allí el acta de nuestros decretos que nos era contraria y que nos condenaba. ¿Y saben qué? Dios la perdonó. Dios la perdonó. La envió bien lejos, y Dios ahora no toma en cuenta esos pecados. Y el libro de Hebreos nos habla acerca de ese perdón y de ese nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. En 8:12 de Hebreos 8:12 lo explica de esta manera, hablando del nuevo pacto que fue anunciado en tiempos antiguos, dice el Señor, porque seré propicio a sus iniquidades. ¿Qué significa la palabra propicio? La hemos estudiado varias veces. Viene de la palabra propiciatorio. De allí viene la palabra propiciación. Significa el lugar o la forma como se aplaca la ira de Dios. Seré propicio a sus injusticias, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y ese es el chivo Azazel, que es enviado lejos. Y saben que el Señor dice que no se acuerda más. No me acordaré más de sus pecados. Eso se llama perdón. El perdón que obtenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Muchos de nosotros cometimos toda clase de pecados. No sé si alguno habrá matado a alguien. ¿O qué clase de pecados cometiste siendo esclavo del diablo? Pero el Señor dice que Él nos ha dado perdón a través de Cristo Jesús. A través de Dios el Hijo obtenemos el perdón de nuestros pecados. La paga del pecado y la paga de nuestra alma y de nuestro cuerpo, Dios la hizo con el precio de su Hijo Jesús en la cruz. Este es el amor que tenemos de parte de Dios. Y esto es lo que nosotros valemos para Dios. Muchos tal vez se van a encargar de traer a la memoria tus pecados pasados. Y vos sos evangélica. ¿No te acordás que vos hiciste esto y aquello? Te van a decir. Y ahora sos evangélica y no te acordás que vos eras así asado. Ahora sí, evangélica. No, ¿verdad? Muchas veces les pasa. Y se van a encargar de traerte a la memoria esos pecados. Se convierten en buzos, porque la Biblia dice que el Señor los echa a lo profundo del mar, ¿verdad? Y no se acuerda más de ellos. No los toma en cuenta.
Pero el diablo sí, y utiliza a las personas para atraer siempre los pecados. Acordate que hiciste esto. Y para mantenernos a nosotros frenados también, para no avanzar en el Señor. No, tú no puedes hacer esto, tú no eres digno de hacer esto para Dios. Porque te trae a la memoria todos los pecados, y eso lo hace el diablo. Y cuando eso pase, ¿verdad? Que el diablo te trae a la memoria tu vida pasada, recuérdale a él su futuro. Cuando el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro, lo que le va a esperar. ¿Sabes qué? Eso fue pasado, ya Dios no toma en cuenta nada. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que a mí me espera es gloria en Cristo Jesús, reino celestial y gloria en Cristo Jesús. Lo que a mí me espera es cosas buenas. En cambio a ti te espera cosas malas. Y estas, mis hermanos, son las bendiciones que tenemos a través de Dios el Hijo. Nos ha comprado, nos ha redimido, pagó el precio, le pertenecemos a Él y también nos ha dado el perdón de nuestros pecados para una vida nueva y abundante. Y esto es todo a través de la gracia, como dice el versículo 7. Todo por la gracia de Jesús. Y si tú en esta mañana todavía estás en manos de Satanás como esclavo, es el momento en que aceptes el pago de tu rescate. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. No había otra cosa más valiosa que su Hijo y lo envió para que tú obtuvieses la salvación a través del precio de la sangre de Jesús.